¿Cómo se sostiene, en la práctica, un milagro económico? Especialmente cuando todo parece sólido y perfecto sobre el papel. Resulta fundamental que nos fijemos en los mecanismos políticos y sociales que hacen posible mantener esos números en verde año tras año y ver qué se esconde bajo esa superficie de prosperidad aparente. Fijaos en este dato porque es una auténtica barbaridad. Durante más de una década, México logró mantener un crecimiento anual del Producto Interior Bruto del 6%. Oficialmente, la imagen que se proyectaba al mundo era la de un país en pleno boom industrial, avanzando a pasos agigantados y sin frenos hacia la modernidad. Y este número lo resume a la perfección. La paridad del peso frente al dólar se quedó clavada en 12,50. Era una cifra emblemática, casi como una promesa cumplida. Creaba un entorno súper seguro para la inversión extranjera y mandaba un mensaje clarísimo al panorama internacional. Aquí tenemos el control absoluto de la economía nacional. Pasamos ahora a nuestra primera sección, el espejismo del desarrollo. La versión oficial bautizó como desarrollo estabilizador, pero ojo, porque los investigadores de la época hablaban de algo muy distinto, lo llamaban capitalismo del subdesarrollo. Era un modelo donde la inversión extranjera, la creciente deuda y la aparición de una nueva burguesía básicamente servían para tapar cómo se estaba empobreciendo la clase trabajadora. Para mantener esa paz macroeconómica hacía falta irremediablemente un control social férreo para callar cualquier demanda de una vida más digna. Entramos en el segundo bloque, charrismo y control sindical. A ver, para entender cómo conseguían mantener los sueldos tan bajos para alimentar esta estabilidad, tenemos que hablar del famoso charrismo. El término viene de Jesús Díaz de León, alias El Charro. En 1948, este dirigente, respaldado totalmente por el gobierno y la policía, tomó a la fuerza el sindicato de ferrocarrileros. Fue una jugada corporativista calculada al milímetro para absorber a los sindicatos y subordinar totalmente la fuerza de trabajo al gobierno. Y claro, esto partió la realidad en dos bandos. Por un lado teníamos a los líderes fieles al gobierno, los llamados burros de oro, dirigentes corruptos que amasaban fortunas ignorando por completo a sus trabajadores. Y por el otro, a los líderes auténticos como Valentín Campa o Demetrio Vallejo, que por intentar descender de verdad a la gente, acababan enfrentándose a la violencia del Estado, sufriendo torturas y encerrados en la prisión de Lecumberri sin ningún tipo de garantía legal. Si echamos un vistazo a esta línea de tiempo, vemos que esto no fue un hecho aislado. ¿Qué va? Era un patrón sistémico. El Estado usó la fuerza policial y militar sin contemplaciones para aplastar cualquier intento de organización independiente a lo largo de las décadas. Empezando por los ferrocarrileros en el 48, siguiendo con la dura represión a los maestros en el 58 y llegando hasta los médicos y estudiantes. Lo que nos lleva al punto número 3, batas blancas en Huelva. Al final, el malestar llegó hasta los profesionales de clase media que el propio sistema intentaba integrar. La situación explotó a finales del 64, cuando el gobierno, de buenas a primeras, decidió no pagar los tradicionales aguinaldos a los médicos residentes e internos. Hablamos de gente con contratos súper precarios, cobrando la miseria de 400 pesos al mes. Ante la indiferencia del gobierno, más de 670 médicos se plantaron y fueron a la huelga, tal como vemos en esta impresionante foto de archivo. Se agruparon en la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos y pusieron sobre la mesa unas demandas muy concretas por la dignidad profesional. Pedían que readmitieran a los compañeros despedidos sin represalias, un sueldo base de entre 1.200 y 3.000 pesos y poder participar en los planes de enseñanza. Y un detalle absolutamente clave. A pesar de la protesta, nunca dejaron de atender los casos de urgencia extrema. El contraste visual aquí es brutal. Por un lado, dentro de los hospitales había una unión tremenda, con las enfermeras apoyando moral y organizativamente a los médicos. Pero en las calles, la respuesta promovida por el Estado fue mandar a grupos de choque para apedrear a los profesionales que se manifestaban pacíficamente. El gobierno se negó a negociar, metieron a los granaderos, desalojaron los hospitales y despidieron a cientos de médicos. Llegamos al cuarto apartado, el Jalconazo de 1971. Esa impunidad al reprimir protestas sentó las bases para sucesos todavía más dramáticos y rompió cualquier ilusión de una apertura democrática. En junio del 71, decenas de miles de estudiantes salieron a marchar por la capital en apoyo a la Universidad de Nuevo León. Sus exigencias apuntaban directamente al corazón del país. Querían que el 12% del PIB fuera para educación, libertades democráticas de verdad y apoyo incondicional a los sindicatos independientes. Y aquí llegamos a la parte más desgarradora de los registros históricos. Ese 10 de junio, el aparato de gobierno desplegó a los halcones, un grupo de choque paramilitar entrenado por la CIA, armados con bastones de bambú y rifles de alto calibre. Su misión era aniquilar la manifestación. Las cifras documentadas son terribles. Más de 225 personas asesinadas, casi todos jóvenes de entre 14 y 22 años. La diferencia entre lo que contó el gobierno y la realidad histórica factual pone los pelos de punta. Al principio las autoridades negaron todo vínculo diciendo que había sido una simple pelea entre grupos de estudiantes radicales. Sin embargo, la historia demuestra de manera contundente que estos paramilitares estaban respaldados logísticamente por el Estado, llegando al extremo aterrador de irrumpir armados en las salas de emergencias de hospitales, como el Rubén Leñero, para ejecutar a los heridos. Y así entramos en nuestra quinta y última sección, el costo del milagro. Para entender el verdadero legado de este esquema económico y social, basta con mirar la resistencia civil. Tenemos las palabras del maestro Otón Salazar que nos recuerdan esa resiliencia humana profunda. Su disposición a entregar hasta la última hora de su vida por sus ideales demuestra una convicción firme, un propósito que jamás logró ser diluido, ni siquiera por todo el aplastante peso del terrorismo de Estado. Entonces,